Bueno, arrancamos entonces con el modelo de regresión lineal simple. En el video anterior vimos que existen modelos de variables condicionadas, modelos para la función de regresión. Entonces vamos a empezar a ver un modelo específico que es el que vamos a trabajar en el curso. Bien, tenemos la siguiente postulación. Nosotros tenemos una variable explicativa, que va a ser la x, y una variable explicada, que va a ser la y. Siempre en los problemas la vamos a poder identificar. Y vamos a decir que la relación que hay entre ellas es una relación lineal. Como que el valor de x determina linealmente el valor de y a través de esta función. Acá estamos relacionando las variables aleatorias, transformando la variable aleatoria x a través de estos parámetros beta 0, beta 1, y sumándole al valor s un cierto epsilon, que lo vamos a llamar error o perturbación aleatoria, que va a tener distribución normal de media 0 y varianza sigma cuadrado. Esto es muy parecido al modelo de posición que nosotros vimos para ANOVA, solamente que ahora, en vez de tener una posición fija alrededor de la cual yo tengo un error aleatorio, voy a tener una posición que depende de los valores que va tomando x. ¿Estamos? A la perturbación aleatoria con distribución normal media 0 sigma cuadrado, digamos, eso cumple un rol para moderar los errores, que tiene un comportamiento muy parecido al de ANOVA, es casi idéntico. ¿Ok? Entonces de acá salen algunas cosas fuertes, cosas que yo voy a poder decir. Miren, si yo agarro todas las y dado x igual a x chiquitas, supónganse que seguimos con el ejemplo del precio y la demanda del video anterior. Entonces yo digo, bueno, si yo ya sé que el precio vale 5, la x no va a ser más aleatoria y va a ser fija. ¿Ok? Entonces voy a tener una gaussiana, una normal, cuya media esté dada por beta 0 más beta 1 por 5, ¿no? La posición de esta campana va a estar, la media de esta campana ya va a estar fija. ¿Sí? Y la varianza, fíjense acá, les hago el desarrollo de cómo va a ser para esta campana, para un x fijo, la media y la varianza. La media va a estar dada por beta 0 más beta 1 por x chiquita. Porque eso lo dice la función, eso dice la relación que hay. Y la varianza, como todo tiene media 0, va a estar dado, digamos, cuando le calculo la varianza a esto, como esto es una constante, tiene varianza 0, y como esto tiene varianza sigma cuadrado, me queda únicamente que la varianza de las distintas y dado x igual a x chiquita son todas iguales, todas tienen la misma varianza. Y a su vez van a ser normales todas, porque el epsilon tiene distribución normal. Esto es muy parecido a lo que pasaba en ANOVA, solo que ahora estoy arrastrando una x. ¿No? Las y dado x igual a x chiquita, todas van a ser normales. Fíjense que ahora con este gráfico capaz lo pueden entender un poco mejor. Todas van a ser normales con una media que depende de x y una varianza constante. O sea, vamos a entrar en el supuesto de homocedasticidad acá también. La función de regresión que nosotros vimos en el capítulo anterior, en el video anterior, en este modelo va a ser una función lineal. ¿Ven? Estas, las distintas esperanzas de las y dado x, van a ser todas una función lineal. Si yo trazo la curva que une todas las medias de estas campanas, es una función lineal. Es un modelo muy sencillo, muy simple. Comparen este con el de la gama que vimos antes, es recontra sencillo. Por eso se llama modelo de regresión lineal. Y modelo de regresión lineal simple se refiere a que por ahora trabajamos con una única variable explicativa, la x. ¿Está? Por ahora lo único que por ahí me hace ruido es el hecho de que todas tengan la misma varianza. Vamos a ver que después eso nos puede traer algunas complicaciones. Entonces, para poder entenderlo un poco mejor, hagamos un mini ejemplo donde yo tengo temperaturas, de distintos datos de temperaturas que hay en una solución dada, y tengo la concentración de un solvente que está en esa solución. ¿Ok? Entonces, voy a plantear un modelo lineal de regresión para tomar la temperatura como variable explicativa, o sea, es la variable que a mí me interesa
la variable que yo voy a poder prefijar, la temperatura, y la variable explicada es la concentración. Entonces quiero ver cómo está relacionada la concentración de mi soluto en función de la temperatura. Ok, vamos a hacer un modelo, estimar la función de regresión y obtener los residuos. Que es como lo primero que uno hace cuando tiene un modelo, estimar los parámetros, estimar todo y ver cómo ajusta. ¿Ok? Pero vamos paso a paso para entender un poco. Nuestra muestra ahora no va a ser una muestra de I1, I2 y sub n, sino que va a ser una muestra de pares, porque yo voy a tener los X, esos X a veces van a estar fijos, a veces van a ser aleatorios, pero los voy a tener, y voy a tomar válido mi modelo. Mi modelo es el que ya vimos en el slide anterior, pero aplicado a cada una de las observaciones, ¿no? Cada una de las I sub I ahora va a estar dada por esta relación lineal entre para las X, y en función de una perturbación aleatoria o de un error aleatorio que depende de eso, está asociado únicamente a cada una de las observaciones. Por ejemplo, si yo voy a medir la temperatura de una cierta solución y la concentración de esa solución únicamente, esa observación va a tener una epsilon propia, un error propio. ¿Ok? Y así todas. Entonces vamos a armar una sucesión de epsilons, que van a ser los distintos errores que van a tener las distintas observaciones. Que según mi modelo, todos esos epsilon tienen la misma distribución normal 0 sigma cuadrado. Solo que ahora, como son muchos, yo tengo que también postular, y lo vamos a postular porque me va a servir, el supuesto de que son independientes. O sea, que no hay tendencia, que no se condicionan entre sí. Lo que antes eran independientes las X en la primera parte del curso, ahora son los errores que provocan las Y. Los errores aleatorios que indirectamente determinan el valor de la Y. ¿Ok? Y como datos, una vez que yo ya tomé la muestra, voy a tener estas 9 puntos. Vamos a tener una tablita donde voy a tener datos de temperatura, distintos datos de temperatura y distintos datos de valores de la concentración para esa temperatura. Entonces, es como que, bueno, a veces los valores de X yo los puedo tener fijos y a veces hago muestra de los pares. Depende del problema. ¿Okay? Entonces, bien, como nosotros ya sabemos que la función de regresión es una recta, que se escribe como beta 0 más beta 1x, voy a tratar de estimarla. O sea, voy a tratar de encontrar una forma de estimar esos beta 0 y beta 1 con los datos que tengo para poder armarme una phi sombrerito de x. ¿Sí? Vamos a buscar un estimador. Ahora, ¿de qué maneras? Fíjense que yo ahora les puedo mostrar distintas opciones. Como tengo los datos ahí, y el estimador tiene que ser una recta, porque quiero acercarme a la verdadera recta de regresión que yo no conozco, puedo ir probando distintos candidatos, como distintas opciones posibles, ir moviendo distintas opciones. ¿No? Si yo cambio la pendiente, la curva se va a costar la recta se va a costar un poco más, o va a estar más pronunciada, o puedo también ir cambiando la ordenada al origen para subir y bajar la posición de esa recta en relación a la nube de puntos. En definitiva, tengo muchos candidatos B0 y B1, los voy a llamar así, B0 y B1 a los candidatos que yo vaya probando. ¿Cómo mido el error? ¿Cómo hago para... Nosotros, por ejemplo, para estimación de parámetros, necesitábamos mover los parámetros titas de una distribución y como función de ajuste proponíamos la verosimilitud. Yo quería maximizar la verosimilitud. Ahora necesito una función de ajuste que me sirva a mí para encontrar estos beta 0 y beta 1 estimados. Entonces para eso voy a definir esto que sería como la diferencia que hay si yo calculo, si yo voy acá, calculo para cada punto la diferencia que hay entre la posible recta y el valor del punto, se calcula de esta forma, ¿no? Evalúo la x en la posible recta y le resto el valor del y. Entonces si yo después todos esos errores los elevo al cuadrado y los sumo, me va a dar una medida de error para poder ajustar. Fíjense, yo ahora les voy a poner una fórmula, si quieren
pongan pausa para tratar de entender qué dice esta fórmula o arriesgar qué es lo que dice esta fórmula. Pero esencialmente, esta fórmula que está acá abajo es la función objetivo del método de estimación que estamos trabajando. Nosotros vimos máxima verosimilitud, vimos método de los momentos, cuando vimos ajuste de las distribuciones. Ahora estamos viendo un método nuevo que se llama método de cuadrados mínimos, con el objetivo de encontrar cuáles son los valores de beta 0 y beta 1 sombrero. Fíjense, yo voy a ir moviendo los valores de beta 0 y beta 1 para minimizar esta función g. Y esta función g es la sumatoria para todos los i, para todos los puntos. Yo voy a ir sumando la distancia entre el punto y la recta elevada al cuadrado. Es un poco lo que yo les decía hace un rato. ¿Ok? Entonces, cuando yo encuentre cuál es el mínimo de esta función, de esta función g, que es la función de pérdida, voy a estar encontrando los valores estimados de beta 0 y beta 1 sombreritos. ¿Estamos? Si quieren, pongan pausa, analicen. ¿Cómo lo podemos hacer con la compu? Si yo quiero programarlo a esto, que es como lo primero por ahí que uno haría para probar, o ir tanteando valores. Entonces yo voy a poder, esto les dejo como una especie de pseudocódigo para que ustedes prueben. Lo que habría que hacer primero es cargar los datos de X, cargar los datos de Y, o sea, tenerlos como vectores. Y vamos a usar el optim, de la misma forma que usamos el optim para maximizar la verosimilitud, ahora lo voy a usar para minimizar el error al cuadrado. Entonces fíjense que yo antes me tengo que definir una prefunción, que sea la función error, que para un cierto beta, una cierta combinación de betas que yo le tiro, B0, B1, me calcula para los datos, X e Y, la suma de los errores al cuadrado. Esto es muy parecido a lo que nosotros hacíamos con la verosimilitud, solo que ahora calculamos otra función de pérdida, no otra cosa. Propongo valores iniciales de betas y le digo al optimizador del R que me encuentre, que vaya probando distintos valores de beta hasta encontrar cuál es el que minimiza la suma de cuadrados. Fíjense que acá en el optim no le puse como argumento el escalado a -1 para que no maximice, entonces va a minimizar. Pruébenlo y después me cuentan cómo le fue. Yo lo hice y me terminó dando que el valor óptimo de beta 0, o sea el beta 0 sombrerito, que es la estimación, digamos, va a ser 10.133 y el beta 1 sombrerito va a ser menos 0,998 y el valor mínimo de la función objetivo es 7,719. Estos beta 0 sombrero y beta 1 sombrero son estimaciones de beta 0 y beta 1 obtenidas con la computadora. Y acá yo hago el gráfico de la recta estimada. Fíjense que es una recta que pasa por el medio de todos los puntos, de alguna forma, ¿no? Como que se ajusta a los puntos así. Esta recta roja que yo acabo de obtener es una estimación de la verdadera función de regresión que no conozco, ¿no? Uniendo conceptos. La función de regresión yo no la conozco. Yo primero postulo que es una función lineal. A través del modelo digo, bueno, es una función lineal. Me creo el modelo. Y una vez que el modelo está creado, estimo esa recta. ¿Ok? Más o menos ese es el procedimiento que estamos trabajando ahora. Ahora, máxima verosimilitud, también, ¿se acuerdan que nosotros o lo hacíamos con la computadora o lo hacíamos analíticamente? Que era agarrar la verosimilitud, derivarla, igualar a 0, despejar los titas, los parámetros que tenía en cada caso. Acá también puedo hacer lo mismo. Que como es una función de dos variables, porque va a depender de B0 y B1, lo que puedo es calcular el gradiente de esa función, igualar a 0 las dos componentes del gradiente, y hacer un poquito de cálculos, de despejes, que no les voy a mostrar en este video, y obtener expresiones o fórmulas para los estimadores. Miren, yo ahora, parece feo, pero van a ver que es bastante simple. Así como nosotros teníamos fórmulas para los estimadores de máxima verosimilitud, también tenemos fórmulas para los estimadores de beta 0 y beta 1 con cuadrados mínimos. Entonces, el beta 1 sombrerito va a ser la covarianza de X e Y sobre la varianza muestral de X.
¿Sí? Así se calcula. Así, ese es el resultado final. Fíjense que como yo voy a considerar a los x, los voy a considerar fijos, en mi modelo voy a asumir que los x son variables que ya están fijas, suponete que lo consideramos así, lo único que se va a ir moviendo acá son las y's. ¿Ok? Depende del experimento, ¿no? Yo por ahí puedo prefijar las x o tenerlas libres. En este caso es más simple suponer que son libres. Si son libres, este estimador va a depender únicamente de los resultados de y que yo observe, ¿no? Bueno, y el beta 0 se calcula como por inercia con el otro. Son unas formulitas. Vamos a ir tratando de interpretar mejor qué son. Bien, lo que les muestro ahora, simplemente pausenlo, es lo mismo que yo hice con el R antes, lo quiero hacer en papel. O sea, hacer las cuentas a mano. Les dejo las fórmulas resueltas. Las vamos a ir charlando en clase. Pausen, analicen. Yo necesito calcular la covarianza muestral de x e y la varianza de x. Como ambas dividen por n-1, acá se cancelan, entonces me quedan las sumas de cuadrados. Analícenlo y después lo charlamos. En definitiva, cuando yo obtengo estos estimadores, obtengo la estimación de la recta de regresión de la siguiente manera: 10.13 menos 0,9975 por x chiquito. ¿Está? Bueno, hablemos un poquito de la idea de valores ajustados y residuos. Bien, vamos a llamar valores ajustados a la predicción que, o sea, al valor de y asociado a la recta estimada para los distintos x. Estos son los valores ajustados. Y voy a llamar residuos, de la misma forma que en ANOVA teníamos los residuos del modelo, acá voy a llamarle residuos a la distancia que hay entre el punto verdadero y el punto que la recta me dice que tendría que valer esa variable. Y, ¿no? La distancia entre el y sub i y el phi sombrero de xy. Este es el residuo. Entonces me puedo armar una tablita, fíjense, con las distintas observaciones, el valor de x que toma, el valor de y que toma, el valor ajustado, que es el que me dice la recta que va a tomar, y el residuo, que es esa diferencia que de alguna forma va a medir el error de mi modelo. Ahora, más adelante vamos a ir viendo, pero en palabras, los valores ajustados, si yo lo quiero pensar, si yo lo quiero ver de la siguiente forma, va a ser así. Van a ser, para los x sub i, predicciones puntuales de mi modelo para esos x sub i. Recuerden que la recta de regresión es el mejor predictor, lineal en este caso, ¿no? Pero, o sea, la función de regresión es mi mejor predictor. Entonces, para los xy de la muestra, para estos, la phi sombrerito de esos x sub i, es decir, los valores ajustados, van a ser predicciones puntuales para el valor de y dado ese x. ¿Ok? Los residuos miden la distancia de esa predicción al correspondiente valor de y observado. Entonces, de alguna forma el residuo mide el error que tiene mi predicción. Vamos a ir con más detalle a verlo. Y si se fijan, lo que nosotros minimizamos con el método de cuadrados mínimos fue esta suma de cuadrados, ¿no? La suma de los cuadrados de los residuos, que en este caso nos da 7,719, es la mínima suma de cuadrados posible que podemos tener con este modelo. Bueno, a ver, los parámetros del modelo son beta 0, beta 1, y también tenemos el otro parámetro que nos quedaba dando vueltas por ahí, que es la varianza. Este lo tenemos que estimar. Y fíjense que para estimarlo podemos usar los residuos. Es decir, agarro cada uno de los residuos, o sea, la diferencia entre el verdadero valor y lo que me dice la recta que tendría que valer, y hago un promedio, solo que ahora voy a hacer un promedio dividiendo por n-2 para corregir el sesgo. Esto va a tener un sesgo que si yo lo divido por n, se lo corrijo dividiendo por n-2. A esto lo vamos a llamar varianza residual, que es la varianza de los residuos, y cumple el mismo papel que cumplía la varianza dentro de la ANOVA. O sea, es como, de alguna forma, lo que mide la dispersión de mi modelo global, como cuál es el error al que están sujetas las observaciones. Entonces yo puedo hacer el cálculo del S cuadrado
agarrando la suma de cuadrado de los residuos y dividiéndola por n-2 para obtener. Eso después lo vamos a usar más adelante cuando hagamos intervalos y test. Bueno, a ver, entonces con el modelito que nosotros, el ejemplo que nosotros veníamos trabajando, ya hicimos la estimación, ya obtuvimos la función de regresión, ya calculamos la varianza de los errores. Ahora quiero interpretar el significado, fíjense, yo obtuve un beta 1 sombrero y quiero interpretar qué significa en cuanto a mi modelo. Ese beta 1 a mí me dio, beta 1 sombrero me dio menos 0,9975. Lo que quiero ahora es decir qué quiere decir, interpretar qué significa. Fíjense, por cada unidad que aumenta la temperatura, que es mi variable x, yo voy a estar diciendo que la esperanza de y, porque acuérdense que beta 1 es la pendiente de la función de regresión, es la pendiente de la esperanza de y dado x, ¿no? Por cada unidad que aumenta la temperatura, disminuye 0,975 la esperanza de la concentración. Esa es mi interpretación del coeficiente beta 1. Bueno, por último yo puedo querer hacer también una predicción puntual para la concentración cuando la temperatura vale 8. Supónganse que a mí me dan un valor futuro, decir, bueno, yo voy a armar mi solución con un nuevo x, que va a ser 8. Ese x no estaba en la muestra. Yo quiero predecir cuál va a ser la concentración, o sea, cuál va a ser el valor de y dado x igual a x. Entonces, nosotros ya sabemos que la mejor forma de predecir una variable aleatoria es con su esperanza. Entonces voy a tomar la función de regresión evaluada en 8, ajustada, o sea, sombrerito. Acá voy a tener un doble error, porque voy a tener el error de la predicción, propiamente dicho, y el error del modelo, o sea, el error de los estimadores, ¿no? Entonces el valor predicho para el nuevo x va a ser 2,15, que es lisa y llanamente la regresión evaluada en ese 8. ¿Ok? Entonces vean que con mi modelo ajustado está diciendo que esa variable aleatoria y dado x, si mi modelo es verdad, tiene distribución normal con una media que va a depender de x, que en este caso es 2,15, y una varianza sigma cuadrado desconocida, que yo puedo estimarla más adelante, o puedo ver cómo se comporta ese estimador del sigma. ¿Estamos? Hasta acá voy a escribir así. Mi y sombrerito para x igual a 8 es 2,15, la predicción. Bueno, antes de terminar, les dejo para antes de hacer el próximo video, tómenselo con calma, vean de nuevo todo lo que tengan que ver, es mucha información. Yo acá les dejo un nuevo ejemplo con poquitos datos para que ustedes prueben a hacerlo a mano. El objetivo es que planteen el modelo, tomando las ventas como variable explicada y los gastos en publicidad como explicativa. Estimen los parámetros por cuadrados mínimos y den una interpretación del coeficiente beta sombrero 1. Y después hagan una predicción puntual para las ventas con los gastos igual a 6. O sea, exactamente lo mismo que yo hice en este video, pero con un ejercicio distinto. Hasta el próximo